ha visto 4 etapas en la vida política de Fray Servando Teresa de Mier: la exclusivamente libertaria, la independentista, la republicana y la federalista moderada. En la primera etapa había adoptado la escuela histórica española de la Carta Magna, pues la pudo traducir perfectamente a la realidad mexicana. Y en la cuarta, atraída por el modelo exitoso de Estados Unidos, aceptó el federalismo, pero trató de moderarlo según la dinámica histórica real que percibía en la Nueva España. En medio se dejó influir por numerosos pensadores políticos en una apertura verdaderamente ecuménica: Jovellanos y Martínez Marina en España, el obispo de Blois en Francia, Blanco White y Burke en Inglaterra, Payne en Estados Unidos y el abad de Prat en San Juan de Ulúa, donde lo leyó. A estas influencias sumaría las de Bartolomé de las Casas, Juan de Solórzano y Pereira y Humboldt, tan solo, dice Diego Fernández, para mencionar las más decisivas. El especialista en las independencias en América Latina, Jaime Rodríguez, ha llamado a Mier un pensador político original que integró el pasado indígena mexicano al constitucionalismo español para formular una ideología política diferente para México. Señala Rodríguez como una particularidad de Mier su énfasis en que la Nueva España poseía una constitución histórica, esa magna carta que plantea Diego Fernández, idea que le permitía postular un gobierno constitucional sin descartar el pasado. Pero Rodríguez también se esfuerza por deslindar etapas en el pensamiento de Mier y, siguiendo a O'Gorman, ve el periodo de 1763 a 1811, caracterizado por su búsqueda de reconocimiento y por su rebelión contra la autoridad. Otro de 1811 a 21, desde su llegada a Londres, su participación en 1816 en la expedición de Mina y su prisión en México hasta su fuga a los Estados Unidos en 1821, en que unía su lucha por la independencia a la propuesta simultánea de una monarquía constitucional. Y el tercero, mayo de 21 a febrero de 22, donde estuvo residiendo en Estados Unidos y luego regresó a México con lo que llama Rodríguez su entrega al republicanismo y su entusiasmo por aquella nación y sus instituciones. Es importante destacar que aún entre marzo de 20 y mayo de 21, cuando todavía padecía un largo encarcelamiento que había comenzado en 1817, sus escritos se adherían al modelo de constitucionalismo monárquico. En el caso de la idea de la Constitución, otro puede ser libre la Nueva España, carta de despedida a los mexicanos, por ejemplo. Durante los meses de mayo de 1821 y febrero de 1822, escribió con un nuevo modelo en mente de república constitucional. Su mayor producto de ese periodo fue la memoria político-instructiva. Pero también escribió: acaba de llegar de Filadelfia, nos prometieron constituciones y nuevo discurso sobre la libertad de la patria formado con las noticias más recientes. Edmundo O'Gorman criticaba la obra de Mier por falta de unidad. Pese a ese juicio, estimaba su conocimiento, y lo cito, imprescindible para quien aspire a conocer de raíz el origen, los antecedentes y las soluciones de ese gran vuelco histórico que fue la independencia política de las posesiones españolas de América. O'Gorman recomendaba la lectura de las cartas que firmó Mier como un americano en 1811-12. Sugería también fijar la vista en el año de 1813, en que Mier publicó su Historia de la Revolución de la Nueva España, la que llamó su obra más formal y ambiciosa. Estaba fijando la vista O'Gorman en Mier, el historiador, sin dejar a un lado al hombre político. Al fijarse más en este, añadía que era tan útil como engañoso tratar de encerrar en una
es decir, en una sola fórmula intemporal y el pensamiento político del padre Mier. No obstante, anotaba la dura crítica de Mier a los procedimientos de los peninsulares en las Cortes que comenzaron en 1810, así como su detallada condena a la Constitución de 1812 por no otorgar garantía de sus libertades a los americanos. Estos serían de hecho temas perdurables en la obra de Mier. Tomando nota de las sugerencias de estos tres autores, me ocuparé aquí de varios de los escritos de Fray Servando entre 1811 y 22, para ver algunos de sus planteamientos y sopesar la existencia o no, ustedes juzgarán, de ejes sistémicos de su pensamiento. Veamos para comenzar la primera carta que dirigió al escritor José Blanco White, español liberal exilado en Londres, quien reclamaba que Venezuela no prosiguiera en su curso de independencia frente a la España de las Cortes de Cádiz. Mier ve en la situación de Venezuela una cuestión de política y principios más a fondo, por ende no lejano de los intereses de la Nueva España. Alegó en esta larga carta que, contrariamente a lo que opinaba Blanco White, todos los americanos estaban unidos en cuanto a pretender, lo cito, zafarse de las uñas de los españoles que los han tiranizado 3 siglos. Se cierran comillas. Acusaba a los españoles de que bajo la añagaza de su imaginario Fernando ponen en obra la fuerza, el ardid y los anatemas de la religión para mantenerse con la presa, es decir, con América. Pero enseguida argumentó la sinceridad de los americanos en sus protestas de fidelidad a Fernando VII. Rápidamente pasaba a discutir el cambio dado en Cortes en relación a su pretendida lealtad absoluta a Fernando. En un cambio que había detectado el obispo de Cuenca, Ramón Falcón Salcedo, que había detectado el obispo de Cuenca, quien registró una queja ante las Cortes al respecto. El contexto político era delicado, pues habían surgido nuevas teorías sobre la monarquía hispánica. Estas postulaban que era históricamente electiva y además Carlos IV había renunciado a la corona en Bayona, lo que introducía una nueva situación que parecía llamar a elecciones. Mier mencionó un decreto del 1 de enero y un manifiesto a la nación española del 9 de enero de 1811 que hacía claro, a su entender, y lo cito, que de ninguna manera recibirán en las Cortes a Fernando napoleonizado bajo su influjo o casado con una parienta suya, es decir, de Napoleón. Así, el doctor Mier alegaba a Blanco White que la coyuntura de 1808 en adelante era radicalmente nueva. Hay 2 elementos fundamentales en el pensamiento de Mier. La monarquía está en crisis por la renuncia de Carlos IV y de Fernando VII, que luego comentó. Aún proclamando las Cortes a Fernando VII como rey, careciendo él del dominio de su propia voluntad, ¿quién decidiría por él? Le parecía claro que en España las Cortes deseaban usurpar el lugar del rey y tras su imagen tomar decisiones unilaterales e injustificadas. Así añade, y lo cito, España, aunque solo tenga la mitad de la población de América, pretende poseer la fábrica exclusiva de los Fernandos. Afirma que es el Fernando de las Cortes, ese Fernando usado como disfraz con dominio peninsular que ha declarado injustamente la guerra a Venezuela. Tal proceder carecía de base jurídica, pues disolvióse el juramento esencialmente condicional de los pueblos para su felicidad, y el de Venezuela puede elegir otro rey, aunque sea pagano, o constituirse católicamente según la forma de gobierno que más le convenga. Tales son las leyes de España recordadas en el prólogo de su proyecto de constitución y muy conformes al derecho natural. Mier tiene en mente lo que llama repetidamente las leyes fundamentales de la monarquía,
que remite a siglos pasados y una serie de libertades y contrapesos que, si bien no siempre respetados en la práctica, marcaban la pauta de una monarquía con representación de los intereses de los habitantes. Ahora este trasfondo era de quizá mayor importancia que nunca, porque la situación política se hallaba profundamente alterada. Recalca que Fernando de hecho renunció y por ende desde entonces dejó de ser útil para gobernar. Comenta que con el vacío ocasionado por tan inaudito suceso, unos trataban de hacer de la soberanía cosa de Dios, hasta el punto de obligar a los ciudadanos a obedecer a José Bonaparte, pero asentaba que no era correcto pretender que las naciones como rebaños de ovejas o de fatalistas estén obligados a sufrir los tiranos contra el derecho imprescriptible y eterno de velar sobre su conservación y felicidad. Esta, dice, es decir, esta conservación y felicidad sí que es la voluntad final de Dios, solo acreedora a nuestra sumisión, según enseña Santo Tomás. Esta reflexión le permite voltear hacia la situación en la Nueva España, que jamás estuvo lejos de sus pensamientos. Recuerda la condena de la soberanía popular por la Inquisición novohispana en 1808. Señala las excomuniones pronunciadas contra los insurgentes y la declaración de Abad y Quepo de Michoacán de que la insurrección era herética. Es claro que está criticando el injustificado y cuestionable uso de la religión para fines políticos conservadores. Quizá con exceso de optimismo declara: por fortuna en América sabemos todos desde la cuna que su conquista fue inicua y su posesión es una continua y tirana usurpación como fundada en la otra usurpación sabida de los papas a los reyes. Todos saben decir con Marmontel que la bula de la donación de las Indias es el mayor de los crímenes del español Borja. En el mismo espíritu ufano subraya que un cierto grado de ilustración es más general en ultramar que en España, lo que resultó notable, dice, en las Cortes. A su juicio, los americanos en Cortes habían sido decisivos en la división de poderes y la libertad de imprenta, y siempre se ha observado a la Diputación americana en el Partido de los Liberales. Mier denunció desde esta primera carta dirigida a José Blanco White a las Cortes por estar dominadas por los españoles que no otorgaban a los americanos la representación que les correspondía. De este modo, dice, la opresión de los americanos es sistema de nación y cuanto se ha determinado contra ellos en las Cortes ha sido a la unanimidad de los diputados europeos, excepto en ocasiones uno u otro obispo, eclesiástico o militar que han sido reconvenidos al instante. Y esto le da pie para sentenciar que nunca fueron, señor Blanco White, las Américas españolas colonias en el sentido de la Europa moderna. Plantea Mier que las Indias tienen una constitución desde el siglo XVI mediante la incorporación de las Indias a la corona de Castilla y los consiguientes esfuerzos por borrar las huellas de la conquista. Se burla, por tanto, de que las Cortes declararan a América parte integral de la monarquía, pues proclamaban algo que ya existía y que había sido olvidado, y ellos mismos en las Cortes lo olvidaban a proclamarlo, dando además una representación dispareja y disminuida a los americanos. Dedica este pensador mucho espacio a denunciar la representación diminuta en las Cortes de los americanos y recalca que los diputados americanos protestaron al respecto repetidamente. También objetaron fuertemente la privación de la ciudadanía a las castas, pretextando los peninsulares su origen africano. Añade de paso que tan hondas raíces había echado en los españoles el antiguo crimen de tratar a América como un país de conquista y a sus habitantes como a siervos destinados a solo trabajar para enriquecerlos.
Refiere Mier que la solicitud por los diputados suplentes de las Américas para que fueran reconocidas las juntas americanas fue desoída por las Cortes. Las diversas solicitudes americanas igualmente fueron echadas a un lado, salvo el reclamo de igualdad de representación, pero esta fue referida a futuras Cortes, no la actual constituyente. Pero luego, al quitar la representación de las castas, quedó muy reducida la supuesta paridad que se concedía. Señalaba también Mier que había sido la deposición de Iturrigaray y la supresión de la Junta de la Ciudad de México lo que había provocado la insurgencia en Nueva España. Como había demostrado un diputado novohispano, dice José Bella y Cisneros, era indispensable, según la opinión general de la Nueva España, adoptar juntas provisionales de patricios para ponerlos al abrigo de las persecuciones españolas contra un poder dominado por peninsulares en España y para frenar, lo cito, la autoridad realenga e ilimitada de los virreyes y jefes militares, no menos que la soberanía despótica que se atribuían los oidores de la audiencia en México. Contemplaba declarar la independencia eventual de las Américas si sucumbiera España en su lucha con Francia. Esto le otorgaría la posibilidad de contratar préstamos sobre sus minas con otras potencias y restablecer el crédito perdido de la nación o cubrir su notoria bancarrota. Mier criticó que en Cádiz, sin haber visto bien las cosas de América, procedían sus miembros a elaborar la Constitución. Había reinos que no reconocían a estas cortes, otros que condicionaban su representación y pocos diputados propietarios. En este contexto pronunciaba: la Constitución, obra refinada de malicia y maquiavelismo contra las desgraciadas Américas. Subrayaba que ahora que ardían las Américas por la cuestión de sus derechos, se descalificaban las castas, y remarcaba su indignación de esta manera: como si hubiera español, incluso Fernando VII, que pudiese probar que no desciende de los africanos cartaginenses o sarracenos, que dominaron la península 11 siglos, o como si fuese mejor que la africana la sangre de los suevos, alanos, vándalos, godos y otros bárbaros del norte, progenitores de los españoles tan ilustres como los indios. Pero en fin, los gitanos de España, pregunta, declarados iguales en derechos, ¿son otra cosa que mulatos ladrones? ¿No estaban ya los españoles tan mezclados con los negros cuando la conquista de Indias, que en el código de estas se mandó repetidas veces no se permitiesen pasar a las Américas mulatos, zambos, lobos, etcétera, así como los gitanos, para que no se manchase la sangre pura de sus naturales? Se cierra la comida de él. Mier se mostraba enfadado con las dificultades que los americanos habían enfrentado para incidir en la discusión de la Constitución. La táctica de estos, los peninsulares, para eludir los ataques de la justicia ha sido y es la siguiente: los memoriales de los americanos eran remitidas a comisiones para su dilación, salvo en el caso de pedir dinero, como el de las iglesias que se les pidió desde abril, porque ahí sí somos iguales. Todo memorial de los americanos, aquí cito un pasaje de él, todo memorial de los americanos se remite al foso de una comisión hasta ver quién prevalece en la lucha de ultramar, que si no ha lugar a dilación, tampoco se convocan los americanos asociados a la comisión, hasta que los europeos mayores en número han fraguado su decisión irrevocable, de la cual suele darse cuenta estando desiertas las cortes. Si aquellos piden la palabra en sesión pública sobre algún objeto de grande consecuencia y que por fortuna han logrado sacar la votación de que se admita la discusión, se deja hablar de dos o tres y ya se tiene preparado algún español verboso que sale inmediatamente a seducir la opinión del pueblo, deshaciendo la impresión favorable por los otros que los otros hayan causado. Sobre el momento de concluir, el presidente hace seña a algún cofrade
para que pregunte si está suficientemente discutido el asunto y por qué los americanos se desgañan, aunque los americanos se desgañitan pidiendo la palabra para demostrar los sofismas y hojarascas del propinante, se les llama al orden, se repica la campana, se les trata de malcriados, dice expresión política que ha usado el señor Giraldo. La trampa está conforme al reglamento de Cortes y la discusión se cierra. El pleito estaba ya perdido de antemano. Mier exclamaba lo siguiente: infelices diputados de América, en representaciones y protestas inútiles han consumido todo el tiempo de su diputación. Señala que ha habido ataques en la Nueva España, incluso contra las personas, familiares, etcétera, de los diputados americanos que han tenido franca voz en las Cortes de Cádiz. Y menciona a varios de ellos y los casos a que se refieren. Más libertad, creo, tendrán los españoles en las Cortes que el tío Pepe ha convocado para Burgos que en las de Cádiz los americanos, añade. Dio un paso más adelante aún preguntando ominosamente: ¿qué tienen que esperar ya las Américas de la nación española? ¿Qué nos resta que proponer a una nación tan obstinadamente tirana? ¿Qué partido nos queda que adoptar con una nación tan soberbia que agonizando, ahogándose, ahorcada, sin ejércitos, sin jefes, sin plazas, sin marina, sin recursos y casi enteramente subyugada, todavía se niega a todo, desprecia, insulta, amenaza, intriga y bravea cuando solo debiera pedir perdón de sus crímenes en América e implorar humildemente un asilo? Quéjese de su ceguera voluntaria, pues habiendo visto que la renuencia de Inglaterra a las modestas representaciones de sus Américas produjo su independencia, se ha empeñado en imitar el Parlamento británico por sus pasos contados, aunque para demostrarle el error se hizo vender en Cádiz a tiempo la historia de la administración de Lord North, el ministro de Inglaterra en ese periodo. Y así sigue. Fray Bartolomé de las Casas predijo, dice Fray Servando, que Dios no tardaría en castigar a España, como ella había destruido a las Américas. Y parece que la justicia divina aceptó el albaciazgo del santo obispo de Chiapa. Fernando VII, el joven, y llama en este contexto enseguida a Fernando VII, el joven monarca Cuauhtémoc-Cin. Es decir, para él, para Fray Servando, Fernando en este contexto no gobernaba y estaba en manos de sus victimarios, fuera en Francia o en Cádiz mismo. Vemos entonces que desde su primera carta de 1811, al dar respuesta a un liberal español que denunciaba una ruptura venezolana con la monarquía, Mier estableció varios ejes de análisis. Las Indias tenían una constitución histórica y estaban asimismo protegidas por las leyes fundamentales de la monarquía. Los reinos de Indias son por tales leyes iguales a los de España e igualmente autónomos. Había una tendencia histórica de los peninsulares para abusar de los americanos, dándoles un trato injusto y supeditándolos. En ausencia del rey, los americanos poseían los mismos derechos de los españoles peninsulares para ejercer la soberanía en ausencia de Fernando VII. Las castas debían ser ciudadanos, incluso, y esto lo reitero y lo retoma, acorde con leyes de Indias. No siendo colonias, los reinos americanos tenían derecho propio a la igualdad dentro de la monarquía y la representación paritaria según su población en cortes. Cuando 2 años después Mier publicaba en Londres su historia de la Revolución de la Nueva España, antiguamente anáhuac, muchos de estos temas aparecen nuevamente a lo largo de sus 2 volúmenes en esa edición original. Pone gran importancia en los eventos de 1808 como detonantes de la zozobra política en la Nueva España.
llama a los oidores de la audiencia facciosos al responsabilizarlos por el derrocamiento del virrey Iturrigaray y la supresión del movimiento de juntas novohispanas en contra de las leyes fundamentales de la monarquía. Mier recalca que las renuncias de Carlos IV y Fernando VII fueron aceptadas por los consejos de España, los cuales habían mandado obedecer a Napoleón, y denuncia a los oidores de México por cobardes ante el emperador francés. Hace cotejo de las acciones del Ayuntamiento de México y los procedimientos seguidos en el Reino de Asturias, en España, para declarar que en ambos reinos se procedió de la misma manera y acorde con las leyes fundamentales de la monarquía. Los oidores eran, de la Audiencia de México, eran europeos más preocupados porque las Indias quedaran subordinadas a España que libres de Napoleón. Mier argumenta que en la Ciudad de México se sabía que el Consejo de Indias había mandado obedecer a Napoleón y que los oidores estaban a las órdenes de aquel consejo, siguiendo una cobarde política, motivo por el cual el ayuntamiento y la población respondieron con alarma para declararse por Fernando VII y proceder acorde a las leyes fundamentales. Siente en cambio que el virrey Iturrigaray no tenía miras algunas de colusión con la Francia, ni temía que triunfase Napoleón. Mier toma en su historia los temas y afirmaciones de la Carta Primera del 11. Faltando el rey, retrovierte la soberanía al pueblo, una verdad infalible según las antiguas leyes constitucionales, y con mayor razón si según las nuevas en el pueblo reside esencialmente la soberanía. En medio de su detallado análisis de los eventos, no pierde oportunidad para asegurar que las leyes fundamentales comprenden igualmente a la América que a España. Por ello, son palabras de él, es indiscutible la legitimidad de la elección de aquellas juntas. Todas obran por un mismo impulso a nombre de Fernando VII. Todas se dirigen al mismo fin, que es de sacudir el yugo, exterminar al enemigo y recobrar la sagrada persona del soberano. Pero las circunstancias no han permitido aún la reunión de estas autoridades ni su mutua libre comunicación para reconocer en cuál de ellas resida como punto céntrico o como piedra angular la suprema autoridad para el ejercicio de la soberanía en todos los dominios de su majestad católica. Categórico proclama, o más bien denuncia: mientras esto no suceda, la América no puede reconocer, ni conviene que reconozca a ninguna de ellas, las juntas en otras partes, en su actual estado, como soberana de toda la monarquía, porque sería excitar emulación en las demás y acaso las consecuencias de una funesta división que no dejaría de fomentar la malignidad de Bonaparte, y porque ninguna de ellas podría atender el gobierno de América sin exponerse a cometer gravísimos errores, no teniendo los conocimientos y datos antecedentes y careciendo de los papeles relativos a ellos que existen en Madrid. Pese a sus fuertes denuestos contra los políticos españoles en Cortes, considera que es importante que América siga dando recursos a España para que los franceses sean arrojados de la península. Se expresaba seguro de la lealtad americana a Fernando VII. A su juicio, la astucia de Napoleón era motivo de temer, pero también de actuar, pues justificaba las iniciativas americanas para formar juntas propias. Estas circunstancias deben hacernos cautos en nuestras esperanzas, no aguardar al último momento para convocar la representación nacional cuando acaso se haya fortalecido alguna diversidad de opiniones y perdido el sosiego y la tranquilidad de los espíritus que tanto se necesitan para deliberar con acierto sobre el bien del Estado. Sería todo expresamente con calidad de provisional, dice, mientras se restituía Fernando VII a España, o había en ella una autoridad legítima, suprema de toda la monarquía.
También alude Mier a un congreso en la Nueva España, pues si bien la Constitución española declaraba que en el pueblo reside esencialmente la soberanía, debe entenderse en todo el pueblo de la monarquía, dice. Había constituciones diferentes en Aragón y Navarra, por ejemplo, y México seguía la castellana, pero la soberanía no residía en las cortes con la exclusión del monarca, sino como en Inglaterra, en el rey con las dos cámaras del parlamento, de manera que ninguno de los tres separados puede formar ley alguna. No había pues en México otro pensamiento en la reunión de un congreso que él mismo que han tenido en los suyos las provincias de España para proveer a su seguridad. Enseguida recordaba en este respecto las historias de Valencia y Cataluña. Amplía lo que ya afirmó en su carta. Insiste que las Indias fueron incorporadas a la monarquía en el siglo XVI y no gobernadas como colonias, sino mediante virreyes, cancillerías, audiencias y un supremo consejo de Indias con los mismos honores y distinciones que el de Castilla, iguales establecimientos de cabildo, tribunales, universidades, mitras, etc., un código de leyes particulares que se sustituyan poco a poco con las de Castilla en lo que se diferencian, pero la misma constitución monárquica, cortes también y ciudades de voto en las cortes que jamás pudo conseguir Galicia, como todo eso hemos visto en leyes anteriormente citadas, que las ha estado cita a lo largo de la obra. Seguía considerando la Constitución de Cádiz un fraude, entre otras cosas debido a la exclusión de las castas por imposición peninsular, sin representación adecuada de los americanos, así como la injusta cláusula de no poder reformar la Constitución por 8 años enteros. Siguió insistiendo que en la Nueva España los facciosos eran los españoles, pues ellos destruyeron la Constitución histórica al apresar al virrey, destruir las juntas y apoderarse del reino, ejerciendo el poder con un despotismo espantoso. En el contexto de los desastres sufridos en la península a manos de los franceses, recalcaba la moderación y paciencia de los habitantes del Nuevo Mundo al erigir sus juntas, pues los cimientos de la monarquía estaban sembrados por los sucesos habidos. Pasa en este contexto con naturalidad el historiador, o más bien el historiador político, a la insurgencia en la Nueva España. Concebía los motivos de Miguel Hidalgo en estos términos: no hay remedio. Esto está figurando que esto es lo que está pensando o diciendo Miguel Hidalgo. No hay remedio. Está visto que los europeos nos entregan a los franceses. Veis premiados a los que prendieron al virrey y relevaron al arzobispo porque nos defendía. El corregidor Domínguez, porque es criollo, está preso. Adiós religión, seréis jacobinos, seréis impíos. Adiós Fernando VII, seréis Napoleón. No, padre, gritaron los indios, defendámonos. Viva la Virgen de Guadalupe, vivas Fernando VII. Vivan pues y seguid a vuestro cura que siempre se ha develado por vuestra felicidad. ¿No? Esta es su elucubración. Y agregaba: no por eso quiero decir que Hidalgo fuese un santo, ni santa la obra que emprendió. Aunque escribo en un país, está escribiendo en Inglaterra, aunque escribo en un país donde es una ley que todos los pueblos oprimidos tienen el derecho de levantarse contra sus opresores, que en el reino de Aragón, en España, la insurrección contra el gobierno que atacaba sus fueros y derechos era una parte de su constitución. Y en fin, aunque el señor Jovellanos diga a la central, la Junta Central en España, en su sólido dictamen del 7 de octubre de 1808, que cuando un pueblo siente el inminente peligro de la sociedad de que es miembro y conoce sobornados o esclavizados los administradores de la autoridad que debía regirle y defenderle, entra naturalmente en la necesidad de defenderse y por consiguiente adquiere un derecho extraordinario
ilegítimo de insurrección. Pese a que sabe todo esto, jamás un abismo semejante de males, está hablando de la insurrección, jamás un abismo semejante de males y crímenes me arrancará demasiados panegíricos, ni menos el hombre y secuaces que se pongan a su cabeza. Condicionaba su visión benévola de la insurgencia, pero era indudable su mirada de clara empatía. Afirma que Hidalgo siempre aborreció la efusión de sangre, especialmente de sus compatriotas que componían el ejército enemigo, y que precisamente debía creer forzados o engañados, pues él no peleaba contra Fernando VII, que aclamaba sus tropas y sus banderas, sino contra el gobierno opresor de los americanos, la regencia española, que ciertamente no era legítimo, como lo han confesado los mismos diputados europeos en las Cortes, dice. Expresó su enojo con Calleja por su brutalidad y porque llamaba rebelión, palabra que aborrece bien, entre los que están proclamando a Fernando VII y solo pelean contra la opresión de un infame gobierno y de un virrey puesto por la primera execrable regencia cuyo poder era ilegítimo y usurpado. A Hidalgo le iba a reprochar, sin embargo, que se preocupara más por los símbolos de poder que por la política del poder. Así asienta que si Hidalgo hubiera tenido el talento que requerían las circunstancias, en vez de títulos y proclamas, hubiera erigido una junta para dar un centro al gobierno y apariencia de legitimidad en lo posible. Claro que después va a celebrar a Morelos por el Congreso de Patzingán. La causa de la revolución en la Nueva España la veía en sus mismos argumentos de fondo que había reinado en la práctica el despotismo y la opresión. Tomando un caso de reconciliación de rebeldes en Nicaragua, lo aplica inmediatamente a la Nueva España. Esto prueba que el exceso de la opresión y la desconfianza en sus gobernantes es la causa de la insurrección, pues cuando tienen confianza en sus obispos y hay prudencia para aligerar el yugo, se someten a él. Como todo lo contrario se ha verificado en México, lejos de calmar, ha crecido y extendidose sin límite la insurrección. Los jefes de ella no pueden ya contarse, tampoco los combates que son diarios, y no se presenta el mapa, lugar de donde no date algún parte militar. Las gacetas de México están llenas de ellos sin interrupción, y el lector no tendría paciencia para leerlas, ni yo podría darle la verdad averiguada. Lo generalizado de la revolución, sus justificadas causas, los derechos que otorgaban las leyes fundamentales, justificaban llamar la revolución una guerra civil, término que usa repetidamente a través de la obra, en que debía aplicarse el derecho de gentes, no la represión. Además, la insurrección subsiste grandemente en todo el reino con mayor energía, al paso que se da por concluida en las gacetas ordinarias y extraordinarias de México, es decir, del gobierno, y que las siembras de cadáveres que expresan los partes dados han producido millares de insurgentes vivos y muertos. La situación reinante en la Nueva España era intolerable. Quería mostrar, por si no hubiera quedado claro aún, y lo cito, que lo principal es demostrar que los reyes de España establecieron las Américas independientes de ella, si no es por medio de su rey como rey de Castilla. Además, en su claro diálogo con los grandes autores peninsulares, Mier entendía que la monarquía española era moderada y que solo mediante deformaciones se hubiera alejado de ese su prístino carácter histórico. Según los mejores publicistas, afirma, el supremo poder legislativo residía en el monarca con restricciones y modificaciones, porque las leyes eran pedidas por los procuradores y siempre discutidas y publicadas en cortes, las cuales ligaban la arbitrariedad del rey por medio de los subsidios que estaban en su mano, negarles o acordarles.
lo que no solían hacer sino después de haber él acordado aquellas. Culpaba, eso sí, culpaba a los Habsburgo por haber degradado este sistema, pero no antes de entender que los reyes no podían tener otra investidura que protectores, por lo cual concedieron cortes de los procuradores de sus ciudades y villas en la América septentrional. La estructura de gobierno y de iglesia en América, al decir de Mier, era paralela y autónoma frente a la península, y la unión de España y el Nuevo Mundo eran, reitero una vez más, solo mediante el rey en persona. Bueno, entonces él va a seguir en este tenor, va a producir todavía allá por 1821 un folleto muy claro en donde lo llama La idea de la Constitución dada a las Américas, en donde va a retomar y va a detallar esto con gran puntualidad. Y él va a decir al final de este ensayo qué quiere. Él dice de sí mismo, ¿qué quiero en 1821? Y él contesta, ni virreyes, ni audiencia, ni código de Indias. Apela a la economía política. Reclama que si se sostienen las leyes que pena de la vida nos tienen excomulgados del universo, que reclama que se están sosteniendo las leyes que, dice, pena de vida nos tienen excomulgados del universo, como si Dios hubiese creado la mitad del globo para que estuviera encadenado a discreción de un pequeño rincón de la Europa que lo vea y lo disfrute. Pedía igualdad de representación, comercio libre, imprenta libre y los derechos naturales del hombre. Quería que México recuperara sus textos básicos de la historia, y va recontando como han encontrado muchos textos históricos clave de México a través de las bibliotecas españolas. Quiere abolir los vestigios del poder absoluto, fuese de reyes o virreyes, dice. Exclama, no quiero pues consejo de Indias, ni audiencias pretoriales, ni virreyes de ningún género. Por los argumentos finales de este texto, en donde retoma y profundiza su crítica acerba a la Constitución de Cádiz por sus deficiencias y proclama que los aciertos de aquella Constitución tocan a los principios fundamentales de la sociedad y preciosas leyes siguiendo la inglesa en orden de la libertad individual, pero estas leyes, dice, son inseparables de toda nación que no es esclava y son hoy comunes en Europa. En el último ensayo que menciono brevemente, lo llama ¿Puede ser libre la Nueva España? Y aquí agrega unos elementos que no había tocado anteriormente. Culpó a los dirigentes políticos de la Nueva España por el retraso habido en la independencia, debido a la ignorancia, inexperiencia y ambición de los que se han puesto a la cabeza del movimiento. Ellos no han conocido que para salvar un Estado es absolutamente necesario establecer un centro de poder supremo, que este poder ha de ser un cuerpo civil para que represente la nación y que es menester al cabo que este poder contrate alianzas y auxilios con otras potencias que reconozcan su independencia. Sin estas tres cosas la libertad no se consigue. Sella la servidumbre, se dessuela la patria. Ahora lo dice claro, hay que establecer un pacto social. Cada jefe militar tiene que ceder un poco de su autoridad. Hay que establecer un Congreso. El Congreso es el gobierno natural de toda asociación
Este es el órgano nato de la voluntad general. Los militares no podían representar a la nación. Esto era axioma, dice, de las naciones libres del despotismo, que la Fuerza Armada no es deliberante. El Congreso permitiría obtener ayuda extranjera y la desaparición de la anterior de la insurgencia, Apatzingán, condenó la expedición de Mina, porque los gobiernos y grupos extranjeros necesitan un interlocutor de la representación civil. Más contundente aún, asevera que todo americano es insurgente, porque insurgente no quiere decir sino hombre que conoce sus derechos, aborrece la esclavitud y ama la libertad de su patria. La división interna, la lucha de americanos de uno y otro lado de la guerra civil era, lo cito, producto de nuestra imbecilidad. Y en ese Congreso, cito nuevamente, haremos una constitución o mejoraremos la que hizo el Congreso mexicano, cuyas bases eran muy buenas, mismo que declaró la independencia el 6 de noviembre de 1813. Le asoma en este ensayo de Mier algo de realpolitik. Lo importante es aparentar un gobierno civil, comenzar en todo caso, e incluso depositar dinero en un banco de Estados Unidos y así comprometer a ese país a favor de México. Hay que asegurar un puerto en el Golfo de México, donde se establezca el enlace con otros países. Al año siguiente, en largos meses de estancia en Estados Unidos, Mier comenzó su último tránsito político al republicanismo. Un antifernandismo declarado ahora y su decisión de aliar a México claramente con Estados Unidos contra las monarquías de la Santa Alianza y aún contra Inglaterra, que una vez le sirvió de modelo para unir constitucionalismo histórico y libertades modernas con el modelo de gobierno monárquico. Muchas gracias. En 1913, en que Mier publicó su Historia de la Revolución de la Nueva España, la que llamó su obra más formal y ambiciosa. Estaba fijando la vista O'Gorman en Mier, el historiador, sin dejar a un lado al hombre político. Al fijarse más en este, añadía que era tan útil como engañoso tratar de encerrar en una, es decir, en una sola fórmula intemporal y el pensamiento político del padre Mier. No obstante, anotaba la dura crítica de Mier a los procedimientos de los peninsulares en las Cortes que comenzaron en 1810, así como su detallada condena a la Constitución de 1812 por no otorgar garantía de sus libertades a los americanos. Estos serían de hecho temas perdurables en la obra de Mier. Tomando nota de las sugerencias de estos tres autores, me ocuparé aquí de varios de los escritos de Fray Servando entre 1811 y 22, para ver algunos de sus planteamientos y sopesar la existencia de Burke en Inglaterra, Payne en Estados Unidos y el abate Prat en San Juan de Ulúa, donde lo leyó. A estas influencias sumaría las de Bartolomé de las Casas, Juan de Solórzano y Pereira y Humboldt, tan solo, dice Diego Fernández, para mencionar las más decisivas. El especialista en las independencias en América Latina, Jaime Rodríguez, ha llamado a Mier un pensador político original que integró el pasado indígena mexicano al constitucionalismo español para formular una ideología política diferente para México. Señala Rodríguez como una particularidad de Mier su énfasis en que la Nueva España poseía una constitución histórica. Esa magna carta que plantea Diego Fernández, idea que le permitía postular un gobierno constitucional sin descartar el pasado. Pero Rodríguez también se esfuerza por deslindar etapas en el pensamiento de Mier y, siguiendo a O'Gorman, ve el periodo de 1763 a 1811 caracterizado por su búsqueda de reconocimiento y por su rebelión contra la autoridad. Otro de 1811 a 21
desde su llegada a Londres, su participación en 1816 en la expedición de Mina y su prisión en México hasta su fuga a los Estados Unidos en 1821, en que unía su lucha por la independencia a la propuesta simultánea de una monarquía constitucional. Y el tercero, mayo de 21 a febrero de 22, donde estuvo residiendo en Estados Unidos y luego regresó a México con lo que llama Rodríguez su entrega al republicanismo y su entusiasmo por aquella nación y sus instituciones. Es importante destacar que aún entre marzo de 20 y mayo de 21, cuando todavía padecía un largo encarcelamiento que había comenzado en 1817, sus escritos se adherían al modelo de constitucionalismo monárquico. En el caso de la idea de la Constitución, otro puede ser libre la Nueva España. Un estudioso mexicano, Rafael Diego Fernández, ha visto 4 etapas en la vida política de Fray Servando Teresa de Mier: la exclusivamente libertaria, la independentista, la republicana y la federalista moderada. En la primera etapa había adoptado la escuela histórica española de la Carta Magna, pues la pudo traducir perfectamente a la realidad mexicana. Y en la cuarta, atraída por el modelo exitoso de Estados Unidos, aceptó el federalismo, pero trató de moderarlo según la dinámica histórica real que percibía en la Nueva España. En medio se dejó influir por numerosos pensadores políticos en una apertura verdaderamente ecuménica: Jovellanos y Martínez Marina en España, el obispo de Blois en Francia, Blanco White y carta de despedida a los mexicanos, por ejemplo. Durante los meses de mayo de 1821 y febrero de 1822 escribió con un nuevo modelo en mente de república constitucional. Su mayor producto de ese periodo fue la memoria político-instructiva, pero también escribió: acaba de llegar de Filadelfia, nos prometieron constituciones y nuevo discurso sobre la libertad de la patria formado con las noticias más recientes. Edmundo O'Gorman criticaba la obra de Mier por falta de unidad. Pese a ese juicio, estimaba su conocimiento, y lo cito, imprescindible para quien aspire a conocer de raíz el origen, los antecedentes y las soluciones de ese gran vuelco histórico que fue la independencia política de las posesiones españolas de América. O'Gorman recomendaba la lectura de las cartas que firmó Mier como un americano en 1811-12. Sugería también fijar la vista en el año de 1800.